Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a este segmento que se llama Plenitud en Cristo de Fraternidad Cristiana de Irapuato. Hoy quiero hablarles sobre el liderazgo, pero el liderazgo de acuerdo a la Biblia. Y no es algo nuevo para nada, pero sí es un repaso importante de lo que es o debe de ser nuestro llamado. Es necesario repasar estos temas sobre lo que estamos haciendo cuando estamos sirviendo en la iglesia y que no perdamos de vista por qué lo estamos haciendo. Que no perdamos de vista lo que es el corazón del servicio en la iglesia. Y que no perdamos de vista para qué, para quién lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué es el liderazgo? Pues el mundo se mueve por medio de líderes. Los seres humanos tendemos a movernos a través del liderazgo, a través de tener personas que van al frente de nosotros, que van delante de nosotros, y nosotros les seguimos. Entonces, un líder es simple y sencillamente alguien que va al frente de otros y que otros lo siguen. Si tú quieres identificar si alguien es un líder natural, fíjate si hay personas que lo siguen. Si una persona dice que es un líder, pero nadie lo sigue, probablemente esa persona no sea un líder. Entonces, el liderazgo es la acción de dirigir a un grupo de personas o a una organización. Es la posición asignada para dirigir a otros. Pero también es la habilidad de ejercer una influencia sobre otros para lograr un objetivo o alcanzar una meta. Y la influencia es muy importante, porque una persona que forza a alguien a hacer algo no está siendo un líder. Ahora, el liderazgo es un don natural, pero también puede ser una capacidad adquirida. Es decir, que tú puedes aprender a ser un líder más efectivo. Desde luego que hay a quienes no les gusta esa responsabilidad, porque ser líder implica responsabilidades. Y entonces hay quienes prefieren que se les diga qué es lo que tienen que hacer. Pero el liderazgo, aparte de todo, es sin duda un don espiritual. Me refiero a que es Dios quien llama a las personas para servir en su pueblo, es decir, para que a través del liderazgo los líderes puedan bendecir a los demás. Cuando el Señor llama a una persona para que sea un líder en su iglesia, eso significa que Él va a habilitar y a guiar a esa persona en lo que el Señor le está encomendando. Entonces, ¿qué es el liderazgo bíblico? Bueno, pues es el llamado de Dios a una persona de influenciar al pueblo de Dios para moverlos hacia los propósitos de Dios. Piensen en el ejemplo clásico de Moisés. Moisés estaba en el campo con ovejas y ahí lo llama el Señor y le dice: hey, regrésate a Egipto, saca a la gente de Egipto y llévalos al monte para que me sirvan. No debió haber sido algo sencillo para este varón. Sin embargo, él tuvo que escuchar la voz de Dios. Entonces Dios, a través de la Biblia, siempre está llamando líderes, siempre está escogiendo y llamando personas. Por eso Dios otorga los dones necesarios, las capacidades necesarias, y también delega la autoridad necesaria. La autoridad es necesaria sobre aquellos que ha escogido para funcionar como líderes en su iglesia. Cuando hablamos sobre el liderazgo bíblico, tenemos que hablar entonces ¿de qué? De autoridad. Romanos 13, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. El problema es que como consecuencia de la caída, el hombre en lo natural resiste a la autoridad, porque la autoridad proviene de Dios y el hombre natural resiste a Dios. No nos gusta que nos digan lo que debemos hacer.
es parte de nuestra naturaleza caída. Por eso el ejercicio del liderazgo en orden y en amor es algo que proviene de Dios. En el Antiguo Testamento Dios estableció patriarcas, jefes, jueces. Moisés, por ejemplo, estableció líderes de decenas, de centenas, de millares. Los profetas como Samuel tuvieron el privilegio y la autoridad delegada por Dios para establecer reyes en Israel. Lo mismo sucedió con los servidores del templo. Había cantantes, había levitas, había guardias, había un orden en el ejército incluso, y había gente al servicio del rey, como los escribas o los administradores. Es cuestión de orden. En el Nuevo Testamento es curioso que cuando el Señor escoge a 12 discípulos, los escoge para hacerlos apóstoles, para enviarlos. Pero es interesante que entre esos 12 el Señor escogió a Pedro, a Juan y a Jacobo, que eran considerados columnas en la iglesia. Y eso lo encontramos en la Biblia, en Gálatas 2, versículo 9. Entonces, de esos 12 el Señor escogió a 3, que iban a tener un rol, digamos, más principal en el establecimiento de la iglesia del Señor. Esto nos dice que la iglesia se formó con una estructura bien definida, una estructura de gobierno, de orden y de autoridad, desde luego. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 6, dice lo siguiente: Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Efesios 4, 11 y 12 también dice lo siguiente: Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y finalmente, Primera de Corintios 12:28, que dice lo siguiente: Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Como ustedes pueden ver, Pablo está haciendo énfasis en que es Dios el que da, que esto viene de parte de Él. Es Dios quien coloca en la iglesia como a Él le agrada. Primera de Corintios 14, versículo 26 en adelante, dice lo siguiente: ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a uno que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué vemos aquí? Que Pablo, siendo líder, le manda instrucciones a la iglesia de Corinto para que funcionen bien. Dios quiere que como iglesia funcionemos bien, porque lo que hacemos se debe de hacer en el orden de Dios. ¿Y qué es lo que estaba pasando en Corinto? Había desorden. Pablo tuvo que intervenir. Pablo ejerce corrección. Pablo aplica corrección y dirección. Háganlo así, háganlo de esta manera, de esta forma. Y al final les dice en 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Eso es un líder. ¿Quiénes son los que deben establecer el orden en el funcionamiento de la edificación de la iglesia? Pues los líderes que Dios designa para el cuidado de la iglesia.
Por eso también hay que tener en alta estima a los líderes de la iglesia. Hay que orar por ellos, desde luego, como iglesia. Hay que estar en oración. Pero ¿cómo debe de ser el liderazgo bíblico entonces? La Biblia nos dice en Marcos 10, versículo 42 en adelante, lo siguiente. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús reconoce que hay un liderazgo en el mundo que tiene la responsabilidad de gobernar sobre los pueblos. Pero les dice: ustedes son diferentes. Ustedes no son iguales. Por lo tanto, no van a actuar como lo hacen ellos. Tienen que hacer las cosas de distinta manera. ¿Por qué? Porque los gobernantes se enseñorean o se exaltan, es decir, ejercen dominio, imponen su autoridad. ¿Por medio de qué? Pues por medio del temor. Pero en el reino de Dios las cosas funcionan de otra manera. Marcos 10:43 dice: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, ¿quieres ser tú un líder de un grupo? Pues tienes que ser un servidor de ese grupo. Marcos 10:44. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Qué interesante lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema. El servidor está sometido a la prioridad del beneficio ¿de quién? De todos. O sea, no hay un liderazgo bíblico sin que haya una motivación de servicio. Y créeme, servir a Dios es un privilegio. Juan 13:13 en adelante dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Qué es lo que Jesús quería que entendiera la gente? Pues el lavado de los pies lo hacían los esclavos, pero Jesús, siendo el Maestro y el Señor, les estaba lavando los pies a ellos. Pero la clave está en el versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Jesús está diciendo: yo soy un esclavo del que me envió. Si aspiras, por ejemplo, a ser pastor en una iglesia, tú estás levantando la mano y estás diciendo: yo quiero ser un esclavo del Señor. Yo quiero ser un servidor en la congregación. La pregunta es: ¿cuál es tu motivación para el ministerio? Te invito a que le des like a este video y a que te suscribas a nuestro canal. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.